Llegaron las elecciones, como cada 4 años en Estados Unidos, llegó el momento de que el mundo occidental tenga su nuevo líder. Por un lado tenemos al viejito senil y por el otro lado tenemos al otro viejito senil. Difícil elección, ahí te va lo que pienso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mis 3 Centavos con Roberto Ibarra. El tema de la semana que seguramente impactará a los mercados y al mundo económico y de finanzas en todos, aunque vivas abajo de una piedra, sí, a ti también te va a impactar. Trump contra Biden en las elecciones del 2020, noviembre, tiene mucho impacto y ahí te va porque para ti es relevante. Como dijo James Carville en 1992, cuando compitió Bush padre contra Bill Clinton, dijo, claro, es la economía, estúpido. What slogan would you tell Obama to use? Man, it's really the economy, stupid. It's really the economy. La economía es la decisión por la cual la gran mayoría de las personas toman su decisión electoral y en esta ocasión no será nada distinto. Pero en esta ocasión hay que agregarle un componente importante. Ya no solo es la economía, ya también es la pandemia. Estúpido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el presidente Trump en sus primeros 4 años? Vamos a hablar de 2 etapas, prepandemia y postpandemia. En la primera etapa, en la prepandemia, en la economía hubo 3 cosas importantes. Un poquito de contexto, los últimos 10 años en Estados Unidos hubo un crecimiento del 2.25% del PIB año contra año por una década y después en los primeros 3 años de Trump hubo un crecimiento del 2.5%. Sí, hubo un alza. Importante, muy importante. Cuando estás hablando de la economía más grande del mundo y los trillones de dólares que producen, ese 0.25% es altamente relevante. Entonces, ¿se hicieron algunas cosas bien? Sí, se hicieron algunas cosas bien. No vamos a hablar del carácter moral del presidente o del candidato, vamos a hablar de la economía. Tema número 1, menos regulación. Así es, el presidente Trump entró al gobierno y quitó aproximadamente entre 15 y 20 mandamientos que había puesto el presidente Obama en sus 8 años. Hubo una menor regulación y eso típicamente lo que hace es que acelera el crecimiento. ¿Por qué? Porque el bendito capitalismo es muy sabio, los mercados libres, tema para otra ocasión, pero básicamente fue un impulso importante para la economía. A los republicanos les encanta que haya menos gobierno. Número 2, los impuestos. Los impuestos se les condonó un pequeño porcentaje a la población que más dinero gana, pero lo más importante en el tema de los impuestos fue el decremento a los impuestos corporativos. Los impuestos corporativos tuvieron un decremento del 35% al 21%. Estaban en niveles de Europa, que Europa se considera una economía que grava mucho a las empresas. Bajó a 21% con la intención de repatriar las empresas, que sus corporativos estuvieran nuevamente en Estados Unidos y funcionó. Sí funcionó, menos de lo que querían, pero funcionó en alguna medida. Tema número 3, el comercio. Estados Unidos, recordemos que opera en un déficit comercial constante, es decir, que importan más de lo que exportan, y les dijo a los chinos, particularmente con el tema del acero, que fue donde empezó toda la guerra comercial, las tarifas, los impuestos, los aranceles. El mundo, obviamente, ¿qué hizo? Respondió a esos aranceles y les puso nuevos aranceles o impuestos a los productos americanos. Desde queso, motos, leche, jugo, absolutamente todo. Entonces esto al inicio tuvo una muy buena noticia interna en Estados Unidos, una alza en la manufactura, pero eventualmente se fue desacelerando porque ya no estaban exportando de igual manera, entonces fue un poquito contraproducente y digamos que este tercer efecto canceló lo bien que hizo el tema 1 y el tema 2. En resumen, el presidente Trump lo que hizo jaló perfectamente bien los primeros 3 años, pero algunos detallitos. Primeramente, el desempleo tocó puntos mínimos históricos desde la década de los 60s. Pero no fue por estas 3 cosas que yo mencioné, sino que más bien fue porque incrementó de una manera muy importante el gasto gubernamental. Entonces se ve un poquito disfrazado porque los demócratas 8 años antes, o mejor dicho 4 años antes, los demócratas no tuvieron las riendas o la chequera tan abierta como lo tuvo el presidente. Al ver un poquito de necesidad de crecer la economía, que fue su gran promesa, tuvo que meterle mucho al gasto gubernamental y principalmente al gasto de defensa. Mucho dinero se le metió a la defensa y eso hizo que hubiera más chamba y al haber más chamba y menos personas desempleadas, los sueldos también tuvieron que incrementarse. Entonces subieron los sueldos a la par y eso hizo que fuera todo un ciclo económico muy positivo que duró 3 años. Y luego, oh sorpresa, cayó la pandemia.
La pandemia le tumbó toda expectativa a Donald Trump de reelegirse como presidente. Si me preguntas a mí, en marzo, prepandemia, Donald Trump se iba a reelegir como presidente de los Estados Unidos. Post pandemia, todo esto que venían haciendo, pues se vieron evidentemente muy afectadas. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Le inyectaron un estímulo a la economía de 2.3 trillones de dólares. Literal, repartieron el dinero y la gente, pues, de alguna manera solventaron esos 2-3 meses del inicio de la pandemia. Pero hoy en día, ya al no ser pandemia, ser una endemia, pues ahora habrá que ver si esos puestos regresan. Ese dinero ya no se está repartiendo, entonces la va a tener un poquito complicada el señor. La contraparte de todo esto es el presidente Biden. Como buen político, realmente no podemos juzgar qué hubiera hecho él. Él fue vicepresidente de Barack Obama por 8 años. No sabemos qué haría realmente, pero lo que sí sabemos es que él habla mucho de controlar la crisis pandémica. Él habla mucho de que todo lo que va a implementar va a ser para ayudar a la clase media, bajando los impuestos y aumentando los impuestos a las personas que ganan o los hogares que ganan más de $400,000 anuales. Habla mucho del tema de comercio, de cómo tratar de hacer más alianzas, atacar a China, sí, pero haciendo más alianza con los demás países. Y el tema número 1, la regulación. Los demócratas históricamente son más en pro de regular los mercados. Y ahí habrá un debate ciertamente, ¿no? Entonces habrá que ver quién gana la presidencia, cómo queda el Senado, cómo queda la Cámara. Va a ser muy, muy dinámico. Pero yo creo que al final, como buen político, pues puede decir 1000 cosas, pero realmente nadie sabemos qué va a hacer. Lo único que sí sabemos es que los demócratas traen andan repitiendo mucho el tema de controlar la crisis y ayudarle a la gente que se sienta segura, con salud, para que puedan salir nuevamente a trabajar. ¿Quién ganará? NPI. No poseo la información. ¿Qué creo que vaya a pasar? Si tuviera que decidir ahorita, esta semana va a ser la elección, este martes. Creo que ahorita vivimos un momento histórico en Estados Unidos y en el mundo. ¿Por qué es relevante esto para ti, para nosotros como México? Muy sencillo, es la economía más grande del mundo, es nuestro principal socio comercial, es nuestro vecino del norte. Ahí te va, ¿quién creo que va a ganar? Biden. Si me gusta o no me gusta, no sé, no importa, no estamos usando el carácter moral. Suerte gringos, suerte nosotros mexicanos, no te comas el malvavisco.